que no visualizo que empiece a grabar. Dale, ahora sí. Mira que Oh, dice, ya empezó. ahora, pena. Sí, gracias, profe, qué pena. Dale, muchísimas gracias. Bueno, les voy a transmitir pantalla para aprovechar todo el tiempo posible. Voy a quitar la cámara para que no haya tanta intermitencia. Por favor, a medida que vayan teniendo dudas, me pueden ir interrumpiendo. La idea es que, como vamos a abarcar varios temas, que no les vayan quedando como esas, o sea, no me gustaría que queden para el final para que no se enreden, sino para que se le vaya dando continuidad, irles explicando. Listo. ¿Me confirman, porfa, si están viendo pantalla? Sí, profe, sí se visualiza. Sí, listo. Bueno, vamos a partir como desde lo menos. Entiendo que ya han hablado un poco de eso y la mayoría ya están familiarizados con este tema. Bueno, vamos a partir de que el salario mínimo este año pues es 1.423.500 y hay un auxilio de transporte de 200.000. ¿Esto en qué se basa cuando estamos hablando de personas que figuran como dependientes, ¿cierto? O que están como empleados en una empresa o de una persona independiente que tiene empleados? Bueno, resulta que se deben cubrir las siguientes, pues, como prestaciones sociales y el tema de la seguridad social. En cuanto a la seguridad social, pues, entendiéndose que abarcaríamos salud, pensión, ARL, caja de compensaciones, SENA y CBF, aquí les puse las tarifas. Les puse unas tarifas que son las que cubre el empleador. Tenemos para salud el 8.5%, que sería pues netamente la del empleador, porque si fuera completa estaríamos hablando de un 12.5, ¿cierto? Que sería el 4% el que cubre el empleado. De pensión tenemos el 12%, la tarifa completa sería el 16%, que el otro 4% lo cumple el empleado. Acá pues se puso la ARL en la tarifa máxima, para que pudieran ver como una provisión. La idea es pues que vayan familiarizándose con los valores. De igual forma ahorita les comparto la diapositiva y la caja de compensaciones, que sería el 4%. Bueno, acá no puse la contribución en SENA e ICBF, entendiéndose como si abarcaran en exoneración al artículo 100, ahorita se los muestro más adelante si quieren para no enredarlos, en los que somos exonerados a los parafiscales. Ahorita les hablo un poco más de eso. Bueno, en cuanto a prestaciones sociales, tenemos cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones. Bueno, aquí los porcentajes que se pusieron fueron con los que se hace la provisión. Ahorita se los proyecto en un caso práctico. ¿Qué se entiende por provisión? Provisión, estamos hablando ya en temas contables, que mes a mes debemos causar o ingresar en la contabilidad cuánto, así no se le haya pagado las cesantías al empleado, cuánto le corresponde de cesantías, cuánto le corresponde de interés a las cesantías, cuánto de prima, cuánto de vacaciones. Entonces, por eso es muy importante como que tengan anotadito estos porcentajes, porque al fin y al cabo, pues la fórmula con la que se liquida una nómina va a dar de una u otra forma una diferencia sobre la provisión mes a mes. Ya ahorita lo vemos en el caso práctico. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? No, listo. Bueno, No. dale, gracias. Bueno, acá les anexé pues como un formato que sacó el Consejo Nacional de Contadores Públicos, en el que proyectan en cuánto quedaría la hora ordinaria, en cuánto estaría el porcentaje pues ya aplicado de una hora extra diurna o nocturna, si fuera diurna pues en cuanto dominical o festivo, que esto es lo que significa DF. Eso quedaría para una persona pues que gane el salario mínimo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Espero que les sirvan pues como esos porcentajes. Si quieren ahorita y si quieren que los hagamos más práctico, lo podemos ver en los liquidadores que también les tengo. Espero alcanzar y poder mostrarlo para que poder reflejarles en cómo quedarían estos porcentajes. Bueno,
Aquí partiendo de que ese sería el costo de horas extras y recargos solo hasta el 14 de julio del 2025. ¿Por qué? Porque a partir del 15 de julio del 2025 empezamos una reducción de jornada laboral que ya serían 44 horas semanales, más no 46 horas semanales, que es con la que venimos hasta el 14 de julio del 2025. Bueno, sobre esa reducción de jornada laboral, ¿esto a qué se debe? Sé que muchos han escuchado, pues, porque es algo muy sonado y que nos interesa a la mayoría que elaboramos, ¿cierto? Y resulta que en el año 2021 salió una ley que es la Ley 2101 del 15 de julio del 2021. En esta ley, ¿qué nos están hablando? Bueno, en esta ley resulta que el Congreso de la República aprobó una reducción en la jornada laboral, pero de manera semanal, ¿cierto? Esto no lo hicieron de manera como, bueno, vamos a pasar de 47 horas a 44, ¿cierto? Y empezar así con un impacto fuerte, no. Lo que hicieron fue buscar una reducción, pero gradual, para no aporrear tanto el flujo de caja de los empresarios. Bueno, acá pues hacemos énfasis un poco directamente al artículo, que sería el artículo 2, en el que nos habla explícitamente de la duración máxima de la jornada laboral, que modificó el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, ¿de qué nos habla? Que la duración máxima de la jornada ordinaria del trabajador será de 42 horas semanales. Entonces, ¿cómo iría a diario, cierto? Esto de manera diaria puede ser negociable y se puede distribuir entre 5 a 6 días en el que el empleador y pues el empleado puedan llegar a un mutuo acuerdo. Y obviamente pues siempre se debe garantizar como el día de descanso. Si no hay pues su día de descanso, ya se entendería que habría un pago adicional por, por un recargo, por unas horas extras en las que no hubo día compensatorio. Bueno, aquí les puse un poco sobre la ley, les dejé como en el enlace, la idea pues no es revisarlo porque ya es demasiada teoría, y la idea es como que podamos ver un poquito de teoría, un poquito de práctica para que no se encanten con tanta información. De igual forma, la idea es que lo lean, lo profundicen, entiendan el por qué y de qué manera es que se busca hacer esa reducción directamente pues en este enlace. Bueno, acá les presento pues cómo es la reducción que se inició en el año 2024 y que terminará en el 2026, ¿cierto? Entonces acá se ve cómo de manera progresiva se va reduciendo para no impactar tanto el flujo de los empresarios. Entonces, bueno, aquí vemos que del 15 de julio del 2023 al 14 de julio del 2024, pues se disminuyó una hora, quedó en 47 horas. Ya para el 15 de julio del 2024 al 14 de julio del 2025 también se bajó una hora, pero ya a partir del 14 qué pena, del 15 de julio del 2025 en adelante, ya se ve que se va a empezar a mermar, pero de 2 horas. ¿Para qué? Para poder alcanzar esas 42 horas y pues así vemos que de manera progresiva los empresarios o las personas pues que tienen empleados a cargos no les afectaría tanto su flujo. Bueno, ¿cómo se calcula el valor de la hora ordinaria? ¿Cierto? Con esas reducciones y todo eso. ¿Qué pasa? Acá no se va a afectar nada el salario, no se va a afectar nada el auxilio de transporte. Plenamente lo que de por sí se modifica es como la hora. La hora va a quedar un poco más alta. Entonces, ¿cómo partimos de eso? Bueno, la fórmula sería de la siguiente manera. Cogemos las horas diarias laborales, las horas máximas, las horas diarias laborales es igual a las horas máximas semanales, que la vamos a dividir por los 6 días laborales de la semana. Esa sería la fórmula para que nos diga cuántas horas vamos a trabajar diario. Entonces, por ejemplo acá podemos ver que hay 46 horas máximas semanales
y se pactó entre empleado y empleador que no, que la idea es que venga de lunes a sábado, ¿cierto? Y vemos que pues hay que cumplir con 7.67, por decirse, horas con minutos, ¿cierto? Entonces, pues obviamente ya variaría. Si decimos, no, se pacta con el empleador, no, solo venga 5 días, obviamente ya serían un poquito más de horas durante el día, pero pues habría ya que entrar a hacer revisión de eso. Bueno, ¿cómo sería el cálculo de las horas trabajadas al mes? Acá cogemos las horas diarias, que fue la que despegamos de la anterior fórmula, y la vamos a multiplicar por los 30 días, que eso nos daría pues las 230 horas que debemos cumplir laboralmente en el mes. Y ya para calcular el valor de la hora ordinaria, ¿para qué nos sirve, bueno, estas fórmulas o despejar esto? Para partir, o sea, desde aquí partimos en que si calculamos la hora ordinaria, bien sea de una persona con salario mínimo o que gane un poco más, eso nos va a servir para después determinar horas extra, recargos, etcétera, ¿cierto? Entonces, miren que todo lo anterior nos va a apoyar en el último cálculo que nos está hablando de cuánto es la hora ordinaria laboral. Espérame, qué pena. Un momentico, por favor. Listo. Bueno, y como les venía diciendo, o sea, este cálculo nos sirve para determinar el valor de la hora ordinaria laboral, que es igual al salario mensual del trabajador. Pues aquí toda la formulación la vamos a hacer con el salario mínimo y lo vamos a dividir por las horas trabajadas al mes, que en este caso serían las 230 horas que calculamos acá. Y eso nos dará el valor hora ordinaria laboral, que acá pues, como les venía mostrando, mira que esto nos sirve para tenerlo en base y calcular todas las horas extra, los recargos nocturnos, que sería un día compensatorio, etc. Bueno, eso en cuanto al tema de la reducción de jornada laboral, cómo determinar una hora ordinaria y cómo poder calcular recargos y horas extras. Acá les quiero mostrar como una diferencia entre el contrato de trabajo y de prestación de servicios. Bueno, acá hay una diferencia en la que vamos a notar que las prestaciones sociales y la seguridad social en las que se ven afectadas pues más en el lado de la persona de prestación de servicio. Entonces vamos a partir como un elemento esencial de contrato. En este caso pues la persona que está prestando el servicio pues va a tener independencia y autonomía. En cambio, por el lado del contrato laboral siempre se va a encontrar una subordinación o dependencia. Bueno, ¿cómo serían las partes? En el tema de las prestaciones sociales estamos hablando que hay un contratante y un contratista, en cambio por el lado del contrato laboral hay empleado y trabajador. En el tema de remuneración, en la parte de prestación de servicios, tenemos que se habla de unos honorarios. Hay que partir de que si nos enfocamos en el tema, pues un poco más allá de que, listo, pase una prestación de servicios por concepto de servicios contables, ¿cierto? Hay que partir de que no nos pueden dar, listo, pasamos la prestación de servicios por 500.000. ¿Qué pasa sobre esos 500.000? Hay que entender que esos 500.000 no nos los van a dar completos, ¿cierto? No los van a dar completos, ¿por qué? Porque en este caso se va a ver reflejado un IVA que va a afectar un poco, digamos que el tema de la elaboración de esto, y muchas veces pues para los empresarios lo ven sobre costo, ¿cierto? Cuando se le puede dar otro manejo. Entonces eso daría un poco más alto los honorarios. Y una retención que la persona que está prestando de servicios dejaría de percibir, que en tema de servicios oscila entre el 4 al 6% y en tema de honorarios entre el 11 al 10%, que es lo más particular para una persona
que esté prestando de servicios. En cambio, para el contrato laboral o de trabajo tenemos que hay un salario. En este salario pues no habría lugar a IVA. Se cumple con él de manera quincenal o lo pactado, ¿cierto? Porque hay veces es de manera mensual. Pero acá pues ya no habrían unos costos tan elevados como lo es con el IVA. Acá ya habría pues un tema particular que es la retención en la fuente del artículo 383, pero eso ya es cuando la gente está ganando un poco más de 4 millones, ¿cierto? Para no enredarlos con esos conceptos. Bueno, en el tema de forma de prestación de servicios, forma de prestación de servicios por parte de la persona de prestación de servicios se puede realizar por el contratista o un tercero contratado por este. Entonces es ahí cuando, ejemplo, entra una empresa, contrata directamente con la otra empresa y delega a una persona. Podemos llevarlo al caso como una empresa contrató, no sé, asesores AS, porque necesitaba un revisor fiscal y esa persona delega a otra, esta empresa delega una persona para que vaya y haga la revisoría. Y pues en el tema del contrato laboral o de trabajo tenemos que hay un intuito personal, eso significa en atención a la persona. Y bueno, en el tema de horario de trabajo y jornada laboral tenemos que el contratista no está obligado a cumplir un horario, por el contrario, en el contrato laboral sí, que está pactado al inicio, en el contrato que se firma. En el tema de las prestaciones sociales que estamos hablando de cesantías, intereses, prima, vacaciones, para la prestación de servicios no se aplica, no hay necesidad de causarlos. Por el contrario, por el lado contrato laboral sí. En el tema de la afiliación social, esto ya se debe pagar directamente la persona que presta el servicio. Acá la empresa no entraría ya a hacer como esa contribución a la seguridad social. Por el lado de un contrato laboral, sí está a cargo del empleador, en excepto pues el 8%, que sería el 4% de salud y 4% de pensión, que son las deducciones pues que uno refleja de manera quincenal, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la terminación del contrato, en tema de prestación de servicio, por las formas o causales previstas en el contrato, porque hay veces es a término, por hora o labor, y ya pues en el tema del contrato laboral, ya debe ser pues, que si se dijo que el contrato iba a 6 meses, listo, pero igual se debe avisar con previo, lo cual disponga la ley, y pues si hay una causal de determinación de contrato que esté en la norma. Bueno, aquí hay un poco como en el tema de deducciones, es como más ya en la parte contable, ¿cierto? ¿En qué nos podemos deducir de gastos? Si hay un empleador o si hay en temas de empleador y trabajador, ¿cierto? Y lo mismo, por prestación de servicio, contratante y contratista. Acá pues ya sería el tema de los salarios, que en este caso el empleador se lo puede deducir, que serían gastos deducibles, eso sí, siempre y cuando se cumpla con la nómina electrónica, no sé si han escuchado de ella, y pues para uno poderse deducir como empresa o como empleador y si cumple con los topes, es necesario que se transmita nómina electrónica mes a mes. Los primeros 10 días del mes se debe transmitir esta nómina. Si no se hace, aún no hay una sanción que haya determinado la DIAN, pero se entiende que si no se presenta esta nómina, no se puede deducir estos gastos salariales, de prestaciones sociales, de seguridad social, en el tema de impuestos. Y ya para una persona natural que tenga empleados, ya acá, si esa persona tiene más de 2 empleados a cargo, ya está obligada a iniciar la transmisión de nómina electrónica. Si tiene menos de 2, hasta el momento no, ¿cierto? No hay como un concepto que nos diga, un concepto de la DIAN que nos diga como hay que empezar a hacerlo desde el momento cero, ya si lo hacen es de manera voluntaria y no hay ningún problema.
Y en el tema de la seguridad social, acá vemos pues que el empleador cubre la mayor parte, por así decirlo, de seguridad social. Esta carga que conlleva esto, acá estamos hablando que el empleador está cargando con un 12.5% cuando el trabajador solo carga con el 4%, lo mismo para pensión, en pensión cargaría un 12% el empleador y el trabajador un 4%. Ya en el tema de aportes al fondo de solidaridad, ya este sí es un tema a profundizar, pero pues no aplica para este caso. En cuanto al riesgo laboral, tenemos que el empleador es el que lo asume, el trabajador no debe asumir nada. Ya por el lado del contratista, que es una prestación de servicio, el contratante no da lugar a nada. Ya si él decide, y eso que estamos a la espera de la nueva reforma laboral, a ver si es necesario, pues, porque ya todo esto cambiaría en el tema de prestación de servicios. Por el lado del contratista, sí es de manera obligatoria empezar a contribuir, pues, con el tema de la seguridad social como mínimo, con salud y pensión. ¿Qué pasa si el contratista gana más de un salario mínimo y no está pagando seguridad social? Resulta que hay, no sé, le podemos decir como, bueno, no les voy a decir ese nombre, es como la prima fea de la DIAN, ¿cierto? Resulta que se llama la UGPP. La UGPP es una entidad que concilia toda la información. Entonces, si bien sabemos, pues ya todo lo concilian, que es la DIAN, lo concilia con la UGPP, con los municipios, y que revisan que toda la información que uno les transmita sea igual. Si ya empiezan a ver que hay inexactitudes o omisiones de ingresos o de información, ahí empiezan con el régimen sancionatorio. Entonces, ¿acá qué pasa? Resulta que la DIAN le pasa una información a la UGPP y la UGPP es la encargada de hacer toda la revisión, la vigilancia y todo el tema de la seguridad social. Si ellos ven que una persona por prestación de servicios no paga la seguridad social, ellos tienen tres módulos, ¿cierto? Podemos decirlo que ellos identificaron que una persona que gana más de un salario mínimo en el mes no cotiza la seguridad social. Lo primero que van a hacer es contactarlo vía correo. En el correo, el primer correo que va a recibir es invitación, ¿cierto? Bueno, señor contribuyente, le invitamos a que inicie a aportar a la seguridad social como va a haber otro segundo llamado, este segundo llamado también es de invitación y ya el tercer llamado ya empezamos con un tema de fiscalización, ¿cierto? Entonces, hacer caso omiso a la UGPP nos puede llevar a fiscalización o a embarque. Este tiene la misma calidad de la DIAN y es que si no respondemos los correos o todas las invitaciones que ellos tienen, nos pueden llegar hasta embargar nuestras cuentas y todo lo que tengamos de patrimonio. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, en el tema de parafiscales, acá se hizo el ejemplo en el tema del contrato laboral como si la empresa pagara parafiscales, ¿cierto? Ya ahorita les hablo un poco de eso y como nosotros como empresa podemos ser exonerados a parafiscales y no pagar este valor adicional que de una u otra forma pues son costos que afectan al flujo del empresario mes a mes. Entonces ahorita les muestro una manera y bueno, por el lado de un empleador, que sería una persona natural, con una persona a cargo sí debe contribuir, ¿cierto? Sí debe contribuir. ¿Qué pasa? Cuando ya tiene dos personas a cargo, ya pueden empezar a ser exonerados a los parafiscales. Listo. Bueno, y para el prestador de servicio, en el tema de seguridad social, en la caja de compensaciones vamos a ver algo diferente, y es que acá no se paga el 4% como lo paga una empresa por un empleado. Acá se contribuye el 2%, siendo, hay dos tarifas, una es del 0.6 y la del 2%. ¿Para qué nos sirve este 2%?
para cuando se requiere que tenemos beneficiarios y que nos den subsidios, que cumplimos con los subsidios y todo eso. Si no, y solo quieren estar afiliados a la caja de compensaciones, está bien que contribuyan con la mínima, para que no se sobrecarguen en costos, ¿cierto? Ya en el tema de las prestaciones sociales, como les venía diciendo, pues sería el tema de prima de servicios, cesantías, intereses, y pues incluyamos acá también las vacaciones, ¿cierto? Bueno, acá hay un poco, para que profundicen un poco sobre la Ley 100 de 1993, no sé si han escuchado de ella. Esta ley es la que crea el Sistema de Seguridad Social Integral y pues otras disposiciones. Ahí les dejo un enlace para que puedan profundizar en ella. Y tenemos la Ley 2381 del 2024, que por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, que es después la que rige para las personas independientes, ¿cierto? O los prestadores de servicios. Ahí también les dejo un link para que profundicen en ella. Bueno, vamos a hablar un poco de la contabilización de nóminas. Acá les voy a hablar un poco de teoría. Terminamos teoría, vemos una normativa que les quiero mostrar rápidamente y vamos a la práctica de la contabilización. Si van teniendo duda, porfa, me van diciendo porque no me ha querido dar el chat. Venga, bueno, venga, si quieren. Ya en un momentico lo reviso. ¿Les parece? Bueno, en el tema de la contabilización de la nómina, para la contabilización de la nómina de un empleo debemos tener en cuenta algunos conceptos. Les voy a hablar de manera general y ahorita vamos al detalle, ¿cierto? Empezamos con pagos salariales y no salariales. Entendiéndose pagos salariales como los que nos afectan el IBC al momento de pagar una seguridad social. Ejemplo, pago salarial, hora extra. Se hizo una hora extra diurna, entonces la persona gana 1.423.500, que es el IBC en la seguridad social, y hizo, no sé, 10 horas extras. Pongámosle que fueron 69.000, ¿cierto? 69.000 que vamos a tachar en la seguridad social. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a incrementar el valor a cotizar. Entonces ya no se va a cotizar por 1.423.000, sino por 1.480.000 y pico. Bueno, sí. O sea, eso nos aumentaría. ¿Y qué hace? Se aumenta la carga prestacional. Entonces es más lo que hay que pagar en salud, más lo que hay que pagar en pensión, en caja y en ARL. ¿Y qué se entiende como no salariales? Bueno, aquí hay una modalidad y no sé si lo han escuchado, y es cuando uno está mirando vacantes y es como el salario es 1.500.000 más un bono no salarial de 200.000. Entonces, ¿qué pasa? Estos bonos, para que no sea una bonificación no salarial, no puede exceder el 40% del salario que gane la persona en el mes. Y no puede ser una bonificación que se cause mes a mes. O sea, que si 500.000 pesos se le está dando a la persona este mes por ser una bonificación no salarial, el otro mes no puede volver a hacer los mismos 500 y así sucesivamente, porque ya empieza a ser una bonificación salarial. Entonces, ¿qué pasa cuando no es salarial? Partimos de que en la seguridad social, ejemplo, la hora extra no subió el IBC. Acá, cuando es una bonificación no salarial o uno de los conceptos no salariales, podemos ver que el IBC continúa igual y la seguridad social no se nos va a elevar. Entonces no van a haber más sobrecostos, entendiéndose como eso. Entonces, para poder contabilizar la nómina, ya en sistemas contables o en Excel, como lo manejen, se debe empezar a separar eso. ¿Qué es salarial y qué no es salarial? ¿Cierto? Bueno, otra cosa, para contabilizar esos pagos salariales y no salariales, hay que partir si es un gasto o un costo. Esto depende de la empresa.
¿cierto? Si es una empresa de producción en la que la mano de obra es la columna vertebral de esa empresa, ahí se entiende como producción, ¿cierto? Perdón, como costo. Ya en casos contrarios, en su mayoría y en la mayoría de actividades económicas, la nómina se entiende como un gasto bien sea administrativo u operacional. Bueno, en el tema de los aportes a seguridad social, se contabilizan como un gasto o un costo también, dependiendo si es de producción la empresa o si son de las otras. Acá hay que tener muy en cuenta pues como los porcentajes que les mostraba ahorita. De igual forma, yo les comparto esto para que tengan los porcentajes a las manos. Y el tema de prestaciones sociales y vacaciones en la nómina, acá hay que partir de lo siguiente, de que la contabilización se va a hacer con la provisión que les venía diciendo. Entonces, no es que para contabilizar de manera mensual la prima, vamos a partir de que vamos a coger el salario más el auxilio de transporte, lo dividimos en 360 días y lo multiplicamos por los 30 días que es el mes. No, eso se entiende cuando hay una liquidación. Está bien hecho, hay una buena práctica para una liquidación, amortizándolo por los días que se elaboró, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de contabilización, no se debe reflejar esta fórmula. Por eso, la norma y los entes regulatorios nos han establecido unos parámetros. Entonces, se entiende que en la parte de prima y cesantías, mensualmente se va a tomar el 8 punto, venga, si quiere yo se los muestro para que lo vean más acá, si quiere le toman pantallazo, ¿cierto? El 8.33%, tanto para cesantías y como prima. ¿Cuál va a ser la base para cesantías y prima? El salario más el auxilio de transporte. Recuerden, chicos, que el auxilio de transporte, que se me pasó a decirlos ahora, va solo para las personas que no ganen más de 2 salarios mínimos. Si ganan más de 2 salarios mínimos para arriba, ya no habría lugar a auxilio de transporte. Si la empresa quiere reconocer un valor adicional, se entendería como auxilio de rodamiento. ¿Listo? Para el tema de los intereses a las cesantías, se toma el 1%, pero ¿sobre qué? Aquí la base ya va a ser lo que nos dio en cesantías. Entonces, este valorcito que tenemos acá, entonces, ¿qué se hizo acá? Se tomó 1.423.500 más 200.000, ¿cierto? Que nos da 1.623.500. Y se multiplicó por el 8.33%, que esto nos dio 135.238, el cual va a ser la provisión eh, para las cesantías y la prima de servicios. Entonces, entendiendo que ya sacamos el valor de las cesantías, esta va a ser nuestra nueva base para determinar el interés a las cesantías. Entonces nos paramos sobre este y le aplicamos el 1%. Ya para las vacaciones, vamos a partir de que, perdón, con los intereses a las cesantías no es lo mismo. Qué pena, tenía presente era esta. No es lo mismo que hacer la liquidación. Acá se aplica el 1% directamente a lo que nos da salario y auxilio, ¿cierto? Ahí va, en el que más vamos a notar una diferencia cuando hagamos un cruce de lo que se provisiona en contabilidad contra la liquidación del empleado, va a ser en el interés, ¿cierto? Ahí siempre vamos a encontrar una diferencia. Pero la nómina electrónica siempre debe ir con esta provisión. Con esta. La nómina que vamos a transmitir mes a mes siempre va a ir con la provisión de cesantías, intereses, prima y vacaciones, pero con esos porcentajes. Ya para el tema de las vacaciones vamos a coger como base netamente el salario mínimo sin el auxilio de transporte y le vamos a aplicar el 4.17%. Eso sería para el tema de las provisiones. Bueno, chicos, hay que tener muy presente pues que estas provisiones no solamente es para llevar una contabilidad en orden, entender cuántos son los costos y los gastos que se nos van de manera mensual por los pagos de nóminas, sino también para cumplir con los formalismos de la DIAN, ¿cierto? Espero que todo eso lo apliquen con el tema de la transmisión de nómina electrónica. En la nómina electrónica se debe reportar el salario
base, el auxilio de transportes, cuántos días laboró la persona, se deduce salud y pensión. Esa salud y pensión la vamos a coger directamente del salario base, sin tener en cuenta el auxilio de transporte. Y ya de ahí también se debe reportar todas las provisiones que son cesantías, prima, vacaciones, intereses a las cesantías. Listo. Bueno, eso era lo que les estaba mencionando ahorita, ¿cierto? Que es con respecto al artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario, de que nos habla de los aportes a la seguridad social y para fiscales. Acá hay una manera en lo que nosotros como empleadores, como empresa, podemos ser exonerados a pagar esas contribuciones de salud, que es ese 8.5% que debemos contribuir como empleadores, SENA e ICBF, por los trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos. Acá sin duda alguna pues es un ahorro significativo el que se hace, pero ¿cómo hacemos para empezar a aplicar a ese artículo? No es que yo diga, no, ya conocí el artículo, no voy a pagar más ese 8.5% o ese SENA o ese ICBF en la planilla de seguridad social, no. ¿Cómo aplicamos este artículo? Si vamos a la norma nos dice que debemos empezar a contribuir una autorretención. ¿Qué significa eso? Resulta que las empresas y las personas naturales que superen cierto tope, no los quiero enredar con esos topes, pero las empresas ya si necesitan el dato, obviamente por favor me dicen y yo les doy los datos. Las empresas están obligadas a presentar retención en una fuente de manera mensual, ¿cierto? Siempre y cuando pues no es en un régimen que está en la mayoría. Perdón, que es ejemplo el régimen simple de tributación. Ellos no deben presentar de manera mensual la retención en la fuente por concepto de renta, ¿cierto? Hablemos como si fuéramos una empresa normal, una SAS y que no está en un régimen diferente. Esas empresas de manera mensual hayan aplicado o no hayan aplicado retención en la fuente, deben presentar ese formulario, que es el formulario 350. En la parte de abajo, pues como en la mitad, hay un lugar que dice autorretención, artículo 114, él es muy claro. Eso sí, al principio, antes de iniciar a llenar todo el formulario, hay que poner qué actividad económica tiene la empresa, que se dice en el RUT. Si no sabemos, no recordamos cuál es la actividad económica, nos dirigimos al RUT y ahí vemos el CIU, ¿cierto? Nos dice qué actividad económica es y al momento de llenar el formulario, él nos va a decir pues qué actividades económicas hay. Al arrastrar la actividad económica, en su mayoría, nos trae una tarifa del 0.55%, ¿cierto? Que es como la más baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder aplicar a eso? En esa casilla que dice que es el artículo 114, raya 1, si quieren yo miro a ver si les puedo mostrar el ejemplo. Formulario. Vamos a ver si los deja ver. Bueno, ese es un formulario 350 porque está recortado, pero es para que lo puedan ver, ¿cierto? Aquí en la parte de arriba, no sé si están viendo bien, miran que dicen autorretenedores, personas jurídicas exoneradas de los aportes al artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario, y se pondría la actividad principal. Cuando uno entra a la DIAN, él le pregunta a uno qué actividad económica tiene uno y uno la pone. Cuando ya esté acá, nos dirigimos a la casilla 59 y ponemos los ingresos totales que tuvieron en el periodo. Entonces, con los ingresos menos las notas crédito es lo que nos dio el total, se ponen acá. Y él de inmediato nos va a calcular el porcentaje. Entonces, ejemplo, digamos que fue la tarifa mínima. Entonces, toma el 0.55% de los ingresos que determinamos. Y ya eso se paga de manera mensual. Al pagar eso y al contribuir
a los parafiscales de esta manera, de inmediato empezamos a estar exonerados y podemos ir a la seguridad social a tildar que estamos exonerados de parafiscales. Y así la empresa se puede reducir estos valores, que de una u otra forma nos estamos ahorrando estos costos que de manera mensual son para empresas que traen muchos empleados, son valores significativos que afecta el flujo, que por lo contrario un 0,55% es un poco más bajo. De igual forma, lo que se aplica de acá después se puede reducir, tomar como deducción en una declaración de renta. Bueno, acá Qué pues, pena, claro, cuéntame. sino que yo tengo una duda porque mi hermano hace poquito pues inició la empresa de él como en septiembre más o menos, el 5 de septiembre. Entonces, pues yo sé toda la parte de afiliaciones y toda la parte de seguridad social, pero no sabía, digamos, si estaba exonerado o no a los aportes a parafiscales. Entonces, pues yo llamé, no fue muy clara la información pues con aportes en línea, entonces yo no lo exoneré y pagué los aportes a parafiscales. Ya después hablando con un contador me dijo, ¿ustedes por qué están pagando eso? Si ustedes tienen más de, o sea, estamos como personas naturales, pero como empleadores. ¿Ustedes por qué están pagando eso si están pagando la seguridad social de 5 personas? Entonces lo dejamos de pagar y al mes nos envió el correo del ICBF y nos dijo que pues como que teníamos que enviar unos documentos, no sé qué, pero nosotros obviamente no teníamos todo eso porque éramos una persona natural. Nos tocó pagarle a un contador, enviamos los documentos, unas declaraciones, un certificado de no obligados a llevar contabilidad, la nómina pues obviamente que se pagaba, pero de ese correo nunca recibimos respuesta. Dale, entiendo. Y bueno, en este caso particular, que es una persona natural, bueno, ya aquí hay otro tema, ¿cierto? Resulta que la persona natural, como me dices que no están obligados a llevar contabilidad, entiendo que no superan topes para ser responsables, que serían pues 170 millones en el año, ¿cierto? Eso para IVA, para retención son mucho más altos. Entonces, si ni siquiera están obligados a llevar contabilidad, pues no habría lugar a presentar esta retención. ¿Qué pasa? Cuando es una persona natural con empleados, cuando uno mismo va ingresando, él pues va diciendo algunas planillas, ¿cierto? Pues como algunos sistemas. Y uno pone ahí, uno dice que tiene más de 2 empleados y ellos de inmediato le exoneran a uno. ¿Qué pasa acá? Acá se puede entender como ese silencio administrativo en que se cerró el caso, porque muchas veces es la manera en que cierran los casos. Hay un silencio administrativo. Pero en este caso es correcto pues lo que hicieron, así pues la verdad se ahorran un valor de una u otra forma significativo, que son el tema de los parafiscales. Pero no, está bien, se puede entender eso como un silencio administrativo. Y O pues sea que no hay como una preocupación de por medio. no, de igual forma, pues no está de más, obviamente, como que ellos les envíen un certificado de que se cierra el caso para que ustedes tengan como un respaldo, pero en realidad no hay una preocupación porque ustedes están cumpliendo. Ni siquiera están obligados a llevar contabilidad, entonces no es que manejen montos tan significativos en los que uno diga, se pusieron como exonerados y no están presentando esta autorretención, porque no están obligados, ¿cierto? Entonces, si quieren, pueden solicitar como ese certificado que ellos digan como que se cerró el caso y ya. Listo, muchísimas gracias. Dale, con mucho gusto. Bueno, en el tema de prestaciones sociales, tenemos, acá les puse como las formulitas. Esas fórmulas, mira que ya son diferentes. Son lo que les hablaba inicialmente, que la provisión es muy diferente a la liquidación. ¿Cierto? Entonces, al momento en que vayamos a liquidar, podemos partir de estas fórmulas. Si quieren las guardas, si tienen dudas, a un lado les dejé el artículo en el que habla la normatividad con respecto pues a cada concepto y pues todo eso lo podemos encontrar en el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, y acá
Por eso no había profundizado como en el tema de las horas extras y así al inicio, porque aquí ya tengo como, les había hecho como un tema de fórmula, ¿cierto? Por favor, intenten hacerlos. Miren que aquí nos dicen desde qué momento empieza el horario nocturno. Eso sí, estos valores están hasta que, pues, si aprueban o no la reforma laboral. Si la aprueban, ya cambiaría todo. Bueno, aquí también está todo. Salario diario, ejemplo, el trabajo nocturno, ¿cómo es? Entre las 9 p.m. a las 6 a.m., se entiende como un salario nocturno, que se toma el salario diario por el 1.35, entonces acá irían los 6.000, que calculamos ahorita, por el 1.35, dividido a las horas. Perdón, aquí iría como el total. ¿Qué podemos hacer para no hacer esta división tan larga? Ponemos la hora que calculamos anteriormente, los 6.000 por el 1.35 y listo. ¿Qué pasa si tenemos que la hora, que sabemos que diario se trabaja, lo voy a poner así como al azar, no sé, que el valor diario les pagan 49.000, 50.000, ¿cierto? Entonces ahí sí podemos aplicar esta fórmula en la que despejamos cuánto equivale la hora. Pero como ustedes ya hicieron antes, cómo calcular la hora, solamente sería la hora por el 1.35 o la hora por el 1.25 y así sucesivamente. Recuerden porfa que algo que es como que tiende a confundir y es el tema de los recargos dominicales, ¿cierto? Entonces una cosa es el recargo dominical y otra cosa es cuando hay un recargo dominical y aparte de eso no se dio un día compensado en semana. Si no se da un día compensado en semana, ahí sí se debe pagar de más. Bueno, en este tema pues quedamos ok. La idea es que vayamos a la parte, sino que este computador es más malo que salir. Ya. Bueno. Acá les hice como un tema práctico en Excel para que puedan ver cómo es la contabilización de una nómina. Miren que pues independiente de que uno simplemente liquida de manera quincenal o de manera mensual el salario, en realidad pues la parte contable conlleva mucho trabajo, ¿cierto? Entonces acá lo hice pues con la del año pasado. Tenemos que, acá partamos de que esta empresa tiene la parte de las nóminas como gasto, que es como el perfil que tiene la mayoría. Ya si no fuera como gasto, sino que es una empresa de producción, pues acá ya lo único que cambia es que iría a la cuenta 6. No iría a la cuenta 5, que es el gasto, sino a la cuenta 6, que sería el costo. Esa primerita es la que cambia. Entonces, acá, ¿qué debemos contabilizar? Inicialmente tenemos un gasto de sueldo, que iría a la cuenta del gasto, en la parte del débito, que sería completo. En este caso, pues 1.300.000. Tenemos un auxilio de transporte que también se reconoce al gasto, al débito, 162.000, y ya acá empezamos con la provisión. Entonces tenemos el gasto de cesantías, acá la provisión, si vemos, es del 8.33%, lo que les venía pues presentando ahora. Y ahí se tomaría como base el salario más el auxilio de transporte y se tomaría por el 8.33%. Acá pues es un tema de aproximación, pero nos debe dar pues exactamente. Digamos que en este tema de decimales sí debemos tener mucho cuidado, tratemos de que el sistema contable lo lleve bien, porque si no al final cuando se suma todo va a haber muchas más diferencias. Acá es por ese 404 que había acá. Bueno, en el tema de los intereses a la cesantía es lo mismo. Se entiende pues que tomaríamos yo lo saco aquí un ladito para no enredarlos, el salario más el auxilio por el 1%. Esa sería nuestra provisión de los intereses.
Para el tema de la prima de servicios es lo mismo que las cesantías. Ya para el tema de vacaciones, aquí vemos pues que ya es un tema totalmente diferente, ya ahí bajamos al 4.17%, pero solamente el salario. No me dio. El salario. Bueno, ya en el tema del ARL, acá hay un riesgo 1, que es el más bajo, ¿cierto? Acá se puso el 0.522, que es lo que determina el riesgo 1, pero pues obviamente ya esto varía dependiendo de la actividad económica, tanto de la empresa como del empleado. La EPS, miren que en este caso no se puso provisión de EPS. ¿Por qué? Porque se tuvo el caso como si la empresa fuera exonerada a parafiscales, que esto es lo que vamos a encontrar en la mayoría. Si hubiera lugar a que sí pagaran los parafiscales, pues se determina el 8.5 sobre el sueldo. Aquí debemos partir pues que este tema de la ARL, aportes a pensión, a caja y a EPS, si hubiera lugar, siempre nuestra base va a ser el 1.300.000. Listo. Y eso por el lado del gasto, entonces, o del costo, gasto o costo. Todo esto iría al débito, que esto nos da un total de 1.989.239, lo que se entiende que fue lo que vale el costo de un empleado mensual. Y debemos causar la cuenta por pagar, ¿cierto? El pasivo, como si lo debiéramos. Cuando se cruza, eso después se cruza en un comprobante de egreso que jalamos cada una de las cuentas. La mayoría de sistemas ya solamente con poner sueldo nos trae toda esta contabilización, pero algunas también son de manera, hay muchos todavía que son de manera manual y que hay que hacer esa causación manual. Entonces, ¿qué pasa? Ya después, acá estamos alimentando el gasto y la cuenta por pagar. Ya después, ¿qué se hace? Se vuelve a coger esa cuenta por pagar y ese gasto y se cruza y desaparece todo, ¿cierto? Y lo cruzamos también contra la caja o contra el banco, con lo que se haya pagado. Acá, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo, pero con las cuentas del pasivo. Causamos el salario, causamos la EPS, pero por parte del empleado, la ARL del empleador. Bueno, les voy a mostrar algo que pronto los enredáis este tema. Empleado y empleado. Es un concepto diferente que no está en el gasto. Ay, no me quiere seleccionar. Es un concepto diferente que no está en el gasto y uno puede decir, listo, ¿y de dónde salió estos dos? Y me están dando un valor de más, ¿y por qué me cuadran débitos y créditos? ¿Cierto? Resulta que para poder determinar ¿de qué se partió? De la disminución de esto. Se coge salario más auxilio y de este salario vamos a sacar el 4%. Y de este salario vamos a sacar el 4%. ¿Qué es cada uno de esos 4%? Ay, lo tomé mal, es de este de arriba. Entonces este es salud y pensión, que es lo que le corresponde al empleado de manera quincenal o mensual, de la manera que se pague, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá se lo estamos restando. Acá podemos ver que si sumamos estos dos, pues da 1.462.000, un valor más alto, pero acá abajo que vemos que acá ya se unificó ese salario, que aquí se sumó el salario más el auxilio y se le restó la salud y la pensión que se le deduce al empleado. O sea, esto es lo que se le pasa al empleado. Eso era lo que se le pasaba el año pasado al empleado. Entonces, ¿qué se pasa? Se traslada directamente al pasivo porque eso es lo que está pendiente por pagarle al empleado, pero resulta que debemos causar o reportar en dónde está la otra plata que se descontó.
miren que acá podemos encontrar que directamente pues son aportes de EPS o de pensión del empleado. Ya también pues se reporta el tema de la ARL, de la caja, de la pensión, de parte del empleador y pues toda la parte de las prestaciones sociales que aquí también las encontramos. Ya en el tema de lo que es seguridad social, que es ARL, pensión y compensaciones, es devolver los mismos valores que nos dan acá. ARL, miren que es igual. Pensión, ¿dónde está? Pensión y caja. Entonces, si sumamos esos tres, 214. Y acá, 214. Entonces, nos da igual. Y en el tema de la seguridad social, lo mismo. Devolvemos la provisión que pusimos acá para no hacer el proceso tan largo y volver a hacer, lo devolvemos. Que si quieren revisar, no importa, no está de más hacer otra vez la revisión y volver a partir acá, ¿cierto? Poner la información. Pero pues ese sería como el tema de contabilización. Es un poco largo porque hay que tener en cuenta todos esos conceptos que les hablaba ahorita, que era el tema del sueldo, del auxilio, y eso que acá no puse el tema de las horas extras porque no quería hacer como llenarlos de tanta información. Pero si hay horas extras también habrían acá. 51 en otra 51 o en una 6 y al débito. Y lo mismo acá se cruzaría en una 23 para el crédito. Y en el PUC de cada sistema contable ya estaría creado pues la cuenta contable. No siempre son estas mismas cuentas que la 510506, no. Estas auxiliares, que son las últimas, pueden variar mucho, dependiendo el PUC de la empresa, la actividad económica, ¿cierto? Entonces, eso sería, no sé si tienen alguna duda con el tema de la contabilización. Y venga, No me quedó como claro la parte en la que se cruzan de lo de la pensión. de la Del pensión. pasivo, del pasivo